mientras oraba, pensaba, porque cuando oramos tenemos que orar con entendimiento, tenemos que cantar con entendimiento. Pensaba en las expectativas de los santos de Dios y en sus tiempos prolongados, todo lo que demoraba, ¿no? Desde que Dios daba una promesa hasta el cumplimiento. Pero cómo ese tiempo de expectativa preparaba el corazón de cada santo de Dios para recibir, y eso es un ejemplo para nuestras vidas también. Hoy, en el tiempo en el que vivimos, en el que estamos acostumbrados a que todo sea rápido, todo sea ya, si los tiempos se demoran, pase lo siguiente. Busco otra opción, busco otra cosa. Pero Dios no cambia. Dios prueba la vida de cada uno de nosotros, prepara la vida de cada uno de nosotros, y si nosotros somos fieles en esperar, Él por supuesto es fiel para cumplir todo lo que prometió. ¿Lo cree de esa manera? Amén. Dios va a cumplir lo que prometió a su vida. En esta noche me gustaría hablar acerca de un tema que le pusimos como título La raíz del problema. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que hay personas que le cuentan, pero no le cuentan el problema. Le empiezan a hablar acerca de todo lo que está alrededor del problema y usted seguramente en alguna situación pierde la paciencia y le dice, anda al punto. ¿Cuál es la raíz del problema? Anda al punto. ¿Por qué razón? Porque es la única manera de resolverlo. Pensando en esto, recordaba en Mar del Plata, cuando teníamos con Gaby nuestros negocios, ¿no es cierto? Entre esos negocios era uno de ellos el mantenimiento de parquizaciones, de parques mejor dicho, hacíamos parquizaciones. Y muchos de esos parques eran muy grandes, ¿no es cierto? Tan grandes que teníamos que trabajarlos con tractor. Y llevaban mucho trabajo, 2, 3 horas y media, hasta 4 horas. Y por supuesto que cuando uno terminaba el parque, ¿cuál era la satisfacción que tenía? Que le dijeran, qué bueno lo que hiciste. Después de tanto trabajo uno espera la recompensa, la satisfacción. Pero pasaba siempre algo, cada vez que yo empezaba o pasábamos los tractores para cortar el pasto, hay unos yuyos que no sé si usted los conoce, que se llaman lengua de vaca. ¿Los conoce? ¿No lo conoce nadie acá? ¿Los jardineros sí? Bueno, es un yuyo que tiene una hoja muy grande y que tapa el pasto, ¿no es cierto? Y mata el pasto alrededor. Y es totalmente desprolijo, ¿no? Porque sale en medio de algo verde, algo lindo, como una mesa de billar, sale el repollo ese y es horrible. Y ni te explico, a los dueños de los parques no le causa ninguna gracia, ¿no? Y de repente cuando nosotros comenzábamos, ¿no? a trabajar, poníamos los tractores y todo, pasamos por arriba de esos yuyos, se cortaba todo y quedaba todo hermoso. Pero a los 2 días, esos yuyos salían de nuevo. Y tenía a la gente llamándome por teléfono, escúchame, es un desastre como está el parque. Y era frustrante, ¿no? Porque uno había trabajado mucho en eso, para que después de 2 días de tanto trabajo le digan, es frustrante. Y había veces que más, había veces que menos, pero siempre teníamos ese problema. Y un día dije, vamos a hacer algo distinto. Compré unas maquinitas que se llamaban patas de cabra, tenían un anillo, se llamaban patas de cabra, y bueno, habían 3, 4 personas que antes de cortar el pasto, ¿qué hacían? Iban con las patas de cabra, uno al lado del otro, sacando los suyos, y de esa manera el problema se erradicó. ¿Cuál era el problema real? Que cada vez que se cortaba ese yuyo de arriba, las raíces se seguían haciendo fuertes, la misma máquina desparramaba las semillas del yuyo, entonces el yuyo se multiplicaba, y mucho trabajo para que eso quedara bien terminaba siendo de alguna manera en vano, porque no quedaba bien. Al poquito tiempo el problema seguía estando.
Y esta ilustración probablemente nos puede reflejar en nosotros cuando pasa algo similar en nuestra vida. Que trabajamos mucho y hay una suerte de maleza en nosotros que por más que la cortamos, no se erradica. Y continuamente sale, y sale en momentos determinados. A veces me olvido que está ahí, estoy acostumbrado a convivir con eso, pero sale en algún momento determinado y en ese momento hace daño, en ese momento me confunde, hace como que todo lo que vengo trabajando pareciera ser que no avancé, pareciera ser que no crecí, pareciera ser que estoy siempre en el mismo lugar. Lo supero, pasa un poquito de tiempo, pero después eso se vuelve a repetir. Y crea de alguna manera una condición de fracaso en nuestra vida. Y la realidad es que necesitamos tratar con la raíz de ese problema. Esto suele suceder no solamente en la vida de los hombres de Dios que vemos en la palabra, ha sucedido en la vida de los discípulos, que hoy lo vamos a estar leyendo, y sucede también en nuestras vidas. Por supuesto que vamos a ver a través de la palabra de Dios la solución a ello, pero es bueno que antes de ver la solución podamos darnos cuenta, porque a veces nos acostumbramos tanto a convivir con esto, que ya sabemos que de acá a poquito tiempo va a venir una dificultad en nuestra vida, sabemos que esa dificultad medio como que nos va a zarandear para todos lados y después nos vamos a sanar, vamos a seguir y va a volver a pasar de nuevo y va a volver, y ya nos acostumbramos a eso. Pero eso lamentablemente no nos permite avanzar. Eso es un obstáculo en nuestra vida que tiene que ser extraído de alguna manera. Y vamos a ver de qué manera el Señor trata con sus discípulos, porque sus discípulos tenían este problema y repetían la misma dificultad. Entonces Él le enseña la manera de poderla superar. Y es mi deseo que en esta noche, a través de lo que podamos estar aprendiendo de la palabra de Dios, si llega a haber alguna maleza enraizada en nuestra vida que no nos permite crecer y que cada tanto aparece y nos echa a perder un montón de cosas que estamos haciendo, en esta noche sea arrancada de nuestra vida. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántos quieren que la fe de ustedes aumente? Entonces el Señor les dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este cinco moro. Cinco moro es un árbol del tipo arbustivo que tiene unas raíces muy pero muy fuertes que se agarran mucho al suelo. Desarráigate, soltá las raíces, plántate en el mar y Él les va a obedecer. Si tuvieran una fe chiquitita, le pueden decir a algo que es prácticamente imposible, que ese arbolito suelte sus raíces, se plante en el agua y éste va a tener que responder. Los discípulos le están pidiendo más fe. Jesús le está diciendo: no es necesaria más fe, es necesaria una pequeña fe de calidad. No más fe. No para más adelante. Tenemos que resolver un problema presente. Necesitamos confianza para algo presente, que está pasando de largo y que tiene que ser resuelto. Y algo parecido lo tenemos también en Mateo 17:20. Y dice: Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y pasará, y nada os será imposible. La primera parte que nosotros leímos, Jesús les está enseñando a ellos cómo perdonar.
ante la magnitud del perdón que el Señor le está diciendo que tienen que tener hacia su semejante, ellos le están diciendo aumentanos la fe. Acá tienen otro problema. Acá tienen el problema que no pueden echar fuera a un demonio. Y Jesús les dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes, hombres de poca fe? ¿Por qué Jesús en estos momentos medio como que se enoja? Porque ya faltaba poquito tiempo para que Él fuese entregado, y un poco como que se frustró saber que a esta altura todavía ellos no habían crecido y no confiaban, seguían arrastrando un problema de raíz. Ellos acá están pidiendo una gran fe, lo mismo que en el otro párrafo. Están pidiendo una fe para cosas más grandes y el Señor les está diciendo, ustedes tienen que tener una fe para resolver este pequeño problema, que no es pequeño, pero que lo tienen que resolver. No solamente el perdón, sino también, sobre todo esto, la confianza en mí. Porque la realidad es que ese era el yuyo que traían los apóstoles en su corazón. No habían resuelto todavía el problema de la confianza en el Señor. Entonces se alegraban en el Señor, mientras estaban con el Señor iba todo bien, pero si en algún momento como en este Jesús se apartaba, ellos no tenían respuesta, ellos no tenían una fe de no ver, ellos tenían una confianza de lo visible. Mientras lo veían a Jesús, tenían confianza, pero donde Jesús desaparecía, ellos no tenían una confianza para avanzar. Entonces acá Jesús lo que les está diciendo, ustedes necesitan una calidad distinta de fe, no más fe. No necesitan hacer cosas más espectaculares. Si ustedes tuvieran una confianza para tratar con este problema que es constante en sus vidas, esto desaparecería. Ustedes tienen que tener esta confianza pequeña para decirle a ese sincomoro, desarraigate y plantate en el mar, y va a ser hecho. De la mano mía tenés que enfrentar este problema que es constante en tu vida, que te está llevando cada vez a lo mismo, que no te deja avanzar, que cada tanto aparece y hace que todo se caiga. Tenés que creer, tenés que avanzar de mi mano y tenés que arrancar este problema de tu vida. Eso es lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta con respecto a este tipo de cosas? Que este tipo de cosas son cosas inconclusas en nuestra vida. Nosotros tenemos por costumbre querer avanzar a grandes cosas en nuestra vida, pero las que nos detienen son aquellas que nosotros consideramos pequeñas cosas de la fe, que no son pequeñas, pero que sí son tediosas tratar. Porque son cosas que de repente tienen que ver tal vez con la parte de disciplina, tal vez con la parte de perdón al semejante, tal vez con la parte de hacer lo que no quiero hacer, lo que no tengo ganas de hacer, lo que sé que tengo que hacer, pero me es incómodo hacer, porque no me causa mucha satisfacción, entonces lo dejo, entonces lo postergo. Pero quiero las grandes cosas y no puedo avanzar a esas grandes cosas porque lo postergado, tarde o temprano, me hace caer y me hace repetir lo mismo. Entonces Jesús les está diciendo, no necesitan una fe para las grandes cosas futuras, sino para las cosas que no están resueltas en el presente. Necesitamos la fe para eso. Y si a esas cosas le decimos, desarraíguense y plántense en el mar, esas cosas van a obedecer. ¿Por qué razón? Porque esas cosas se han convertido en raíz en nuestra vida. En algún momento fueron un acto, en algún momento fueron un pensamiento, pero dado el tiempo pasado, eso se convirtió en una raíz. Y una raíz genera continuamente un fruto. Y cortar el fruto no basta. Tengo que arrancar esa raíz. Cuando estas raíces están en nuestra vida, nos distraen de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, ténganlo después, no lo vamos a estar leyendo ahora, pero dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, téngalo, capítulo 4, 26 al 37, un tremendo testimonio de un rey pagano.
Cuando usted lee el testimonio de este rey, parece difícil entender que esta es una persona que no conoce a Dios, porque está hablando y está exaltando a Dios. Lo está poniendo a Dios sobre todas las cosas. Este rey tuvo algo que probablemente cualquiera de nosotros quisiéramos tener. Y lo que tuvo este rey fue una gran experiencia. Este rey, mientras estaba sentado, vio en la pared una mano que escribía en esa pared y escribía un juicio para con él. Vos imaginate que estás sentado en el living de tu casa o en la cocina de tu casa o en donde sea, y de repente ves una mano que empieza a escribir y te dice, qué sé yo, Diego, fuiste pesado y fuiste hallado falto. Lucio, no da para más. Fuiste. Era un juicio. Vos imaginate una manopla así, escribiendo en la pared. ¿Es una experiencia complicada o no? ¿Es una experiencia que te despabilaría? Este hombre tuvo un sueño en el cual había un gran árbol que lo representaba a él como rey, rey de Babilonia, y ese árbol iba a ser cortado y solamente iba a quedar la raíz. Y cuando él reconociera realmente quién era Dios, ese árbol iba a volver a florecer a partir de esa raíz cortada. El rey tuvo esta visión, pero como te dije en un principio, cuando hay una raíz en la vida de alguien, uno se olvida de la palabra de Dios para su vida, porque esa raíz no resuelta en la vida tuya y en mi vida, te entretiene, te desenfoca, te distrae y te hace olvidar esa tremenda visión que ocurrió. Muchas personas a veces reciben cosas tremendas de parte de Dios, pero esas raíces que están en la vida requieren tanto tu atención, requieren tanto tu fuerza, que te hacen olvidar aquello que Dios te dijo. Y esto pasó con el rey. El rey se olvidó de lo que Dios le había hablado. Y exactamente lo mismo que le fue revelado en el sueño fue lo que ocurrió en la vida real. Él estaba caminando en su patio, vio Babilonia, dijo, esta es la Babilonia que construí con mi fuerza. En ese mismo momento dice la palabra de Dios que vino el juicio. Y en ese juicio, este hombre fue reducido prácticamente a un animal, perdió la razón, hasta que en algún momento dice la palabra de Dios que él entró en sí y reconoció que el cielo gobierna. Y dice la palabra de Dios que a partir de ese momento fue restaurado. Y el testimonio que vos lees en la palabra de Dios es el testimonio de este rey, que pasó por una experiencia espectacular, que se olvidó porque el orgullo que estaba presente en su vida como una raíz continua lo cegó y no le dejó ver, no le dejó recordar lo que había escuchado de parte de Dios. Se distrajo. Pero luego, en medio de la crisis, cuando todo se cayó, él volvió en sí. Y esa raíz, que era una raíz de orgullo, pasó a convertirse en una raíz de devoción a Dios. Muchas veces en nuestras vidas, esas raíces no resueltas nos hacen olvidar las cosas que Dios nos habló. A Pedro el Señor le dijo, Pedro, me vas a estar negando. Jamás te voy a negar. Él se olvidó, no pasó mucho tiempo a que él lo negó. Le dijo a sus discípulos, todos ustedes me van a abandonar. No pasó mucho tiempo hasta que todos se escaparon. Las raíces, esas raíces que no fueron resueltas en su vida, esas raíces de incredulidad, en el momento de la prueba salieron a luz e hicieron que todo se cayera. Pero lo bueno de todo esto, que de la misma manera que con ese rey fue restaurado, los discípulos también fueron restaurados. Y si nosotros nos damos cuenta que estas raíces están presentes en nuestras vidas y las reconocemos como tal, también en nuestra vida va a haber una restauración.
Amén. También nos dice la palabra de Dios en Jeremías 3:10. Esto te voy a decir si me lo puedes poner. Jeremías 3:10. Que esas raíces, ¿no?, que están adentro nuestro, esas raíces que están presentes en nuestras vidas, tienen un origen, tienen un lugar de asentamiento y tienen también una actividad. En el libro de Jeremías, el Señor le habla al pueblo, dice: con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Había un problema de raíz. Su corazón estaba intacto. El problema siempre va a estar en el corazón, porque el corazón es el suelo en donde se enraizan estos problemas. Pero a veces, como la máquina que yo pasaba, se cortan las hojas del yuyo y no se saca la raíz. Y esto es un poquito lo que hizo el pueblo de Dios. El problema estaba enraizado en el corazón, pero ellos se arrepintieron fingidamente. Cambiaron un poquito de afuera, pero no resolvieron de adentro el asunto. Es en el corazón donde se afirman estas raíces. La palabra de Dios me dice: ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad, de manera que os apartéis del Dios vivo. ¿Qué quiere decir? La incredulidad en el corazón del hombre lo hace susceptible a estas raíces. Como la fe lo hace susceptible a Dios, la incredulidad lo hace susceptible a estas raíces. Y no es solamente el corazón es el terreno. Pero ¿dónde se forma este problema? Jeremías 4:14. A ver si lo tenemos ahí. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Qué vimos primeramente? ¿Dónde está el problema? En el corazón. Pero ahora estamos viendo cuál es la raíz. Los pensamientos de iniquidad. ¿Cómo trabaja todo esto? Los pensamientos son una semilla que cuando nosotros los aceptamos por medio de la incredulidad, se van convirtiendo en una raíz. Esos pensamientos que bombardean continuamente la vida de las personas, cuando la persona se distrae, cuando la persona está dormida espiritualmente, esos pensamientos la persona lo acepta como tal. No solamente lo acepta, también lo esconde. Y eso queda ahí. No es tan llamativo, por así decirlo, como un pecado, ¿no es cierto?, grueso. Es algo que yo lo acepté y quedó ahí. Pero nunca queda ahí solito. Queda ahí trabajando. Y como queda ahí trabajo y yo me acostumbré a convivir con eso, tampoco ya lo puedo llamar por su nombre. Lo tengo que disfrazar. Y le tengo que poner algún otro nombre. Y bueno, es mi forma de ser. Y bueno, es la situación. Y bueno, es mi esposo, es mi esposa, es mi hijo, es mi tío, siempre es alguien. Lo tengo que disfrazar. Es raíz porque no lo enfrenté todavía. Y lo peor de todo es cuando lo termino justificando. Entonces lo acepto, lo escondo, lo disfrazo y lo justifico. A partir de ese momento, en ese corazón
que yo dejé que la incredulidad lo tocara, que yo acepté esa semilla que entró, se convirtió en una raíz. Y esa raíz hace que cada tanto, por más que yo corte sus hojas, saque su verdadero fruto. Y cada vez que saca su verdadero fruto, me hace coaccionar en la situación en la que estoy. Creo que crecí, creo que voy para adelante, creo que todo esto ya lo superé, pero pasa un poquito de tiempo y me di cuenta que no lo superé, porque le corté las hojas. Nunca trabajé en la raíz, porque creo que la solución está mucho más adelante, en cosas más grandes, no en resolver esto que es tan insignificante. Es insignificante, pero está. Y nunca se resolvió. Y cada vez que se asoma, me hace tropezar de nuevo. No necesito una fe que conquiste países. Necesito una calidad de fe que me permita renovar esas raíces y, por supuesto, luego sí, conquistar países. ¿Se comprende? Entonces, cuidado, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Guardemos nuestro corazón de incredulidad porque la incredulidad, dice la palabra de Dios, me separa del Dios vivo. Y separado del Dios vivo, cualquier tipo de semilla que vuela va a entrar y va a germinar. Y se va a convertir en una raíz. Y me va a dar fiaca sacarla, entonces la voy a dejar ahí, porque total no es algo que llame tanto la atención. El enemigo sabe cómo hacer para sembrar en nuestra vida semillas que se conviertan en raíz, porque él sabe que cuando eso está, él tiene victoria. Él sabe que cuando eso está, él va a tocar esa parte no resuelta y se va a volver a repetir el mismo ciclo. No permitas que esas raíces estén presentes en tus vidas. Y todos conocemos las raíces que están en nosotros. Todos sabemos que en un momento determinado eso sale a luz y nos perjudica. Pero nos cuesta encarar eso. Nos cuesta enfrentar eso. Nos cuesta hacer un verdadero ejercicio de la fe con esa situación. Queremos fe para otras cosas. Queremos hacer otras cosas, pero no queremos solucionar esto. La realidad es que si no solucionamos el problema de la raíz, no vamos a poder seguir creciendo. Nuestra vida se va a detener en esa situación. Pero lo maravilloso de esto es que Cristo quiere tratar en nuestras vidas, como quiso tratar en la vida de sus discípulos, y Él en ningún momento se dio por vencido. Él en ningún momento dijo, bueno, estos muchachos no funcionan. Porque de hecho luego restauró a cada uno de ellos de esas mismas raíces, pero era necesario que esas raíces se asomaran para poder que ellos pudieran ver lo que realmente había y para que definitivamente ellos pudieran tomar la decisión de fe que necesitaban tomar. Si hay algo que Jesús hace en nuestra vida, nosotros a veces decimos, bueno, nos acercamos más a Él. Y nuestras expectativas es que cuando nos acercamos más a Él, hayan experiencias sobrenaturales más grandes, no más ¡wow! Pero la realidad es que cuando nos acercamos a la luz, lo que pasa que es, nos vemos tal cual somos. Y vemos esas raíces de las cuales nos engañamos a nosotros mismos, creemos que ya están resueltas, creemos que no están, y lo que menos queremos es acercarnos a la luz para que las raíces se vean. Entonces, ¿qué pasa? Y empezamos a no querernos acercar tanto a la luz. Empezamos adoptando un carácter religioso, no un carácter de la villa extra, de ese paso más, de acercarnos más, porque eso se va a ver. La meta de Dios es que vos y yo seamos a imagen de Cristo. Y hay raíces en nuestra vida que el Señor quiere tratar. Y quiere tratar para bien de cada uno de nosotros, porque no quiere que estemos acostumbrados al fracaso.
No quiere que consideremos que siempre va a pasar lo mismo. Él quiere tratar con eso. Nosotros no tenemos la fuerza para arrancarlas. Y Él solo no lo va a hacer tampoco. Él lo va a hacer en cooperación con cada uno de nosotros. O sea que lo que tiene que estar presente, ¿qué es? El querer hacerlo. El reconocerlo primeramente. ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Es porque Dios falla? No. Es porque hay algo que no está resuelto. Y la voz de Dios continuamente va a apuntar a ese lugar. Y yo no quiero escucharlo tanto, entonces me voy endureciendo. Porque siempre me lleva a lo mismo. Pero me va a llevar a lo mismo, porque es eso lo que se tiene que resolver. Tengo un carácter iracundo. Bueno, van a suceder cosas y continuamente va a pasar eso. Y en una reunión va a saltar mi ira. Y eso tal vez va a traer problemas, va a traer dolor. Y yo me voy a doler también, pero ¿por qué saltó esto e hice daño? Eso no es algo de ahora, es algo que hace años lo aceptaste en tu vida, comenzó como una semilla y empecé a expresarme en ira hasta que se hizo una costumbre, la disfracé como carácter fuerte, la justifiqué como que soy temperamental, pero la realidad es que cuando sale a luz hace daño a mí y a los que me rodean. Y si yo no trato con eso, me voy a morir espiritualmente. Me voy a escapar cada vez que eso sea señalado. Se va a detener mi crecimiento. Dios quiere tratar con la raíz del problema. Si el Hijo del Hombre os liberare, seremos verdaderamente libres. ¿Y cómo trata Él? Expone la raíz primero. Si yo sigo entretenido en que el problema está más adelante, no le voy a prestar atención a la raíz. Entonces Él tiene que tratar con la raíz. Dice la palabra que Él vio una higuera y esa higuera no florecía. Y el Padre iba a enjuiciar esa higuera. Y Él dijo, pará, Señor. Déjame cavar alrededor de la raíz. Déjame trabajar alrededor de la raíz. Y después, fíjate, pero déjame a mí trabajar primero en ella. Cuando Dios expone nuestras raíces, no lo hace para hacernos daño. Lo hace para poder trabajar en ellas. A veces son expuestas en situaciones dolorosas, es cierto. Pero si no es resuelto eso va a ir en creciendo y cada vez va a ser peor. Dios quiere resolverlo. Yo he visto cómo personas comenzaron aceptando una semilla, cómo la convirtieron en raíz pronunciándola con su boca y cómo terminaron perdiéndose de algo tan chiquitito. Pero lo disfrazaban, lo justificaban. Jesús expone las raíces para poder trabajar en ellas, como trabajó el Señor en este rey y convirtió esas raíces de orgullo en raíces de humildad, reconociendo a Dios como Señor. Él trabaja con nosotros para que podamos ejercer un acto de fe sobre esas raíces. Si esas raíces vos las dejás de lado, van a seguir creciendo y haciéndose fuertes. Yo sé que nos da fiaca enfrentar aquello que ya sabemos que tenemos que enfrentar, porque en lo profundo del corazón sabemos que tarde o temprano, si no enfrentamos eso, no podemos crecer. Y Él te está diciendo, no es una fe para que sucedan otras cosas. Necesitas una pequeña fe en la que vos le puedas decir a esa raíz, desarraigate de donde estás y plantate junto a las muchas aguas. Desarraigate de esa tierra en la que estás que produce amargura. Desarraigate de esa tierra en la que estás que me está llevando cada día a la derrota. Desarraigate de ese lugar en donde estás que no me deja tranquilo, no me deja en la plenitud de Cristo. Y arraigate
junto a las muchas aguas. Porque frente a las muchas aguas, por más que los vientos soplen, por más que la inclemencia pegue contra ese árbol, no va a caerse ni una sola hoja, ni un solo fruto, porque sus raíces están en las aguas. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Dónde están nuestras raíces? ¿Cuáles son las raíces que hemos permitido en nuestra vida? ¿Cuál es el fruto de esas raíces? Tal vez el fruto no es visible. Todo esto se da en lo escondido. Todo esto se da en lo secreto. Todo esto es disfrazado y es justificado. Pero es una realidad que está trabajando allí. Y que tarde o temprano tengo que tener o hacer uso de esa confianza sencilla para llamarla por su nombre. Esto es incredulidad. ¿Y el acto de fe cuál es? Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, vine arrastrando esto y la vengo disfrazando de alguna manera, pero esta es la realidad de lo que hay. Señor, hay desgano y lo vengo arrastrando desde el día que me convertí y esta es la realidad y trato de caretearla de alguna manera, pero esto está. Y esto cada vez que tengo que ir un poquito más, hace saltar los tapones y no tengo resto para seguir. Señor, lo quiero resolver. Ese es el acto de fe al cual el Señor nos está llamando. Ellos buscaban más fe. Vos y yo no necesitamos más fe de la que tenemos. Necesitamos hacer uso de esa fe en donde lo tenemos que hacer. Esas raíces deben de ser arrancadas para que fluya la libertad de Cristo en mi vida. Para que no me siga contaminando, no me siga deteniendo, no me siga amargando. Porque hay un día que tal vez no tenga vuelta de todo esto. ¿Por qué el Señor siempre repite lo mismo en mi vida? Porque eso tiene que ser de una vez por todas arrancada. Y tenés que hacer algo distinto para que se arranque. Tiene que haber un acto de fe que le permita al Señor actuar. Porque no sos vos el que la va a arrancar la raíz. Vos sos el que va a decir, desarráigate. ¿A qué le tenés que decir, desarráigate y plántate junto a las aguas? Cada uno de nosotros sabemos a qué le tenemos que decir eso. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que tomar una determinación. ¿No estás cansado de repetir siempre lo mismo? ¿No estás cansado que siempre pase lo mismo y cuando está se cae todo y tenés que empezar? ¿No estás cansado de eso? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué nombre le podemos poner a esa raíz? A ese pensamiento que por medio de la incredulidad dejamos que entrara. Y que antes fue una semilla, pero ahora se convirtió en una raíz. Pero el Señor dice, no importa. Si vos confías en mí y vos estás dispuesto a hacer algo diferente a lo que venís haciendo hasta ahora, que es aceptar eso, justificar eso, llamarlo con un nombre determinado, y ya no lo aceptás más en tu vida, solamente decí, disponete, que yo voy a estar haciendo lo que vos no podés hacer. Yo la voy a estar desarraigando y la voy a estar plantando junto a mí. Porque esa raíz no es para fracaso. Esa raíz es para fruto. ¿Cuál es la raíz que el Señor está marcando en mi vida? ¿Cuál es aquello que me estoy dando cuenta que no me está dejando crecer, que no me está dejando avanzar, que me lleva siempre al mismo lugar? Yo no quiero seguir con eso. Yo quiero llamarlo por su nombre. Y yo quiero, por medio de la fe, decirle, te ordeno que sueltes tus raíces de mi corazón. No te quiero tener más en mi corazón. No te quiero justificar más, no te quiero cubrir más, no te quiero esconder más.
quiero que te desarraigues de ahí y que te plantes junto a las muchas aguas. Si este es tu anhelo, si de alguna manera te identificás con esto en tu vida, yo te invito a que te pongas de pie. Y que juntos podamos buscar la dirección del Espíritu Santo en esta noche